Entonces, hasta ahora hemos visto las declaraciones iniciales de Pablo, del capítulo 1, del 1 al 5. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a nosotros a ver la siguiente parte, que es como Pablo viene a definir la apostasía, el problema que estaba sucediendo en la iglesia de Gálata con el problema de los judaizantes que querían añadir al evangelio de Cristo obras como la circuncisión, el guardar la ley de Moisés, que las personas no se salvan únicamente por creer en el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos, que es la obra de gracia de Dios, sino que ahora también estaban añadiendo obras. Entonces, ¿qué estaban? Estaban básicamente adulterando el mensaje, estaban alterando el mensaje, y eso es lo que Pablo viene ahorita a enseñarnos. Y es bien importante que siempre los falsos maestros, a diferencia de Pablo predicaba el evangelio verdadero porque, como ya hemos visto, claramente Pablo reclama su autoridad desde el versículo 1 al 5 del capítulo 1 y presenta las tres pruebas. La primera es su ministerio, que él era apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo mismo, y mostró claramente sus credenciales como apóstol, ¿verdad? Su autoridad estaba basada ¿en qué? En que fue escogido por Dios en el camino de Damasco, cuando Jesús se le apareció en el camino de Damasco, y también porque había fundado la iglesia en Galacia, ¿verdad? Entonces, bien importante eso. Luego vimos su mensaje, el evangelio, el cual los judaizantes estaban pervirtiendo, y ese era el problema, estaban pervirtiendo, y tan recientemente lo estaban pervirtiendo porque la iglesia era una iglesia nueva prácticamente, de que Pablo había fundado, parciendo el evangelio, y las personas estaban salvando. Sin embargo, los judaizantes estaban llegando y pervirtiendo el evangelio. Y vemos como número 3 su motivo. Y aquí está la diferencia entre un maestro de Dios y un falso maestro. ¿Sabe cuál es? El falso maestro busca su propia gloria y no la gloria de Cristo, como hacían estos falsos judaizantes, ¿verdad? Mientras Pablo buscaba la gloria de Dios, y por eso terminó allí, miren lo que dice el versículo 2 al 5, dice: y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, ahí está el evangelio, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria a Dios, ¿verdad? Dice allí, por los siglos de los siglos, amén. En cambio, los falsos maestros buscaban su propia gloria. Miren lo que dice, por favor, en el capítulo 6, del 12 al 14. Capítulo 6, del 12 al 14 de Gálatas. Y dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. El falso maestro se gloria en su carne, busca su propia gloria, no la gloria de Cristo. Dice: pero lejos está de mí, dice Pablo, gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. El verdadero evangelio de Cristo trae gloria a Dios, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Y cuando usted pone su confianza en su obra consumada en la cruz, usted recibe perdón de pecados, la vida eterna y llega a ser un hijo de Dios. Es aceptado en el amado, en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver ahora cómo Pablo viene a definir la apostasía, el problema. Y para eso él va a hacer dos cosas. Va a revelar primero su inquietud en el versículo 6 al 7, y va a mostrarles a ellos que estaban abandonando el evangelio de la gracia de Dios que una vez les salvó. Estaban en el proceso de desertar la gracia de Dios. Y luego vamos a ver que Pablo descubre a sus adversarios en el versículo 8 al 10. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Te pido, Padre, que tú nos muestres a través de tu palabra
que el mensaje del Evangelio no debe ser alterado. Primero que todo porque las vidas de las personas están en peligro. Un evangelio alterado no salva. Un evangelio de Jesucristo más mis obras. Un evangelio de Jesucristo más las obras de la ley. Un evangelio más mis rituales. Un evangelio más lo que queramos ponerle ahí de adición. No salva. El único evangelio que salva es aquel que fue revelado al apóstol Pablo, Señor, y también a los demás apóstoles desde el principio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras, y que es por la sola fe, por medio de la gracia de Dios, que llegamos a ser salvos en Cristo Jesús únicamente, Señor. Te pido, Padre, que ese evangelio no solamente ahora como creyentes nosotros lo sepamos predicar, sino también que lo podamos vivir. Porque eso es exactamente lo que Pablo va a llegar al punto, que cuando nos vamos al legalismo, nos estamos apartando del poder del Espíritu Santo, de lo que Dios podría hacer a través de nosotros, para nosotros reemplazarnos por las obras humanas. Y eso no debe ocurrir. Te pido, Padre, que tú hables a través de tu siervo y que la iglesia sea edificada conforme a tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer Gálatas 1 del 6 al 7. Gálatas 1 del 6 al 7. Y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, si vimos en Gálatas 1, del 6 al 10, vimos una mirada cercana a la apostasía de Galacia. Ese es el tema general de estos versículos. Y ahora vamos a concentrar a cómo Pablo va a mostrar esa alteración del evangelio que una vez él les predicó para que llegaran a ser salvos. Gálatas 1:6. Vemos que los gálatas se habían apartado del evangelio, porque dice claramente allí: estoy maravillado o sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lamentablemente, la desviación de los gálatas de la verdad del evangelio sucedió muy rápidamente, en solo 1 a 4 años desde el momento de su salvación. Desde el momento de su salvación. Así tan pronto se están empezando a desviar. Porque a Satanás le gusta de que nosotros, en lugar de seguir caminando por el evangelio, caigamos en el legalismo, y así entonces nosotros vamos a tener una vida frustrada como creyentes. Nuestra vida no es empoderada por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, sino empoderada por nuestra propia carne, y produce una hipocresía en nosotros. Y vamos a ver claramente que Pablo demuestra a ellos que este problema estaba empezando de hace 1 a 4 años desde el momento de su salvación. Eso indica, hermano, que muchas iglesias hoy en día, sin importar qué clase de denominación, muchas de ellas se han apartado del evangelio de Cristo Jesús, añadiéndole obras. Y muchas veces los pastores se dicen: pero ¿por qué los hermanos no tienen ánimo para hacer la obra de Dios? Pues obviamente cuando uno se apoya en su propia carne y en la ley de Moisés, lo que produce en nosotros es una incapacidad de reproducir lo que únicamente Dios puede reproducir a través de nosotros, que es la vida espiritual exitosa. Como dice la palabra de Dios, la letra mata el legalismo, mas el espíritu que vivifica. Y eso es lo que nos va a enseñar Pablo, a cómo ser vivificados con el poder del Espíritu Santo por medio de la fe en el mismo evangelio, para hacer la obra de Dios y para que Dios haga obra en nosotros que jamás nosotros habíamos hecho antes. Amén. Es por medio de la comunión de Cristo que podemos llegar a experimentar lo que es el evangelio en la segunda fase de la salvación. Pero ¿qué pasa? Ellos cambiaron precipitadamente el verdadero evangelio por un falso evangelio. Llegaron unas personas y los comenzó a fascinar a ellos con un mensaje nuevo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Muchas veces las iglesias tienen comezón de oír un mensaje diferente, ¿verdad? Pero no, tenemos que ir al mensaje de la palabra de Dios, como está escrito. ¿Podría sucederte esto a ti?
Y ¿sabe qué pasa cuando sucede algo así? No solamente se va a afectar a la iglesia, sino la familia, el matrimonio, los hijos. Todo esto va a afectar su vida. Porque si nosotros no pudimos ser salvos a través de las obras de la ley, sino más bien por la fe en Jesucristo, ahora ¿cómo nosotros vamos a santificar por la ley? ¿Cierto? Lo que hace la ley es ponernos ese yugo por el cual nosotros vamos a vivir una vida de fracaso espiritualmente. ¿Por qué? Porque hemos quitado los ojos de Cristo y la hemos puesto nuevamente en las cosas que no debemos de poner nuestra mirada. Eso podría sucederte a ti. Gálatas 1:6a, y dice allí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué cosas buenas habían dejado atrás los Gálatas por su deslealtad al Evangelio? Habían dejado el fervor que únicamente el Espíritu Santo a través de un creyente puede hacer maravillosas obras. Miren lo que dice Gálatas 3, versículo 1 y 2. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como ¿qué? Crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente fue por el oír con fe, ¿verdad? Cuando fueron salvos, justificados. Y dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar, ¿qué? Por la carne. Entonces muchas cosas buenas habían dejado, comenzaron a vivir una vida carnal, y vamos a ver más adelante lo que son las obras de la carne: celo, contienda, disensiones. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando nos apoyamos en nuestra propia carne y pensamos que podemos hacer la obra de Dios en nuestra propia habilidad, en nuestro propio esfuerzo. Es una vida de fracaso. No quiere decir que no estemos salvos, sino que hemos quitado nuestros ojos de la gracia de Dios, del poder del Evangelio. Habían abandonado a Dios mismo. Tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Tremendo eso, ¿no? Tremendo. Por lo tanto, se estaban distanciando de la gracia de Cristo expresada en el Evangelio. Tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Fue la gracia de Cristo por medio de Pablo, cuando él llegó a las iglesias al área de Galacia, que predicó el Evangelio de Cristo y la gracia de Cristo, y eso fue lo que transformó sus vidas. Ahora ellos estaban abandonando la gracia de Dios por abrazar un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino de que había unos que querían pervertirlo. Gálatas 1, 6b a 7a, y nos dice allí claramente: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, en su error, que habían cambiado por el evangelio de la gracia. ¿Qué era lo que habían cambiado por el evangelio de la gracia? Gálatas 1:6b, adoptaron un evangelio alterado para seguir un evangelio diferente. Como hoy en día tiene el evangelio de la prosperidad, ustedes saben todo eso, ¿no? Evangelios que no son realmente el evangelio de Jesucristo. Colocan a Dios como cumpliéndole los deseos carnales de las personas. ¿Qué otras cosas? Comezón de oír que tienen las iglesias, de escuchar algo diferente, algo que se acomode a mi necesidad, en lugar de nosotros mirar que todas nuestras necesidades fueron satisfechas en la cruz de Cristo. Amén. Gálatas 1:6b, adoptar un evangelio alterado para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1:7a, y nos dice allí: no que haya otro. En realidad abrazaron un mensaje falso, y por eso dice nuevamente: no que haya otro. Habían alterado la verdad del evangelio, ¿verdad? Escuchando a estos judaizantes. Yo me acuerdo que una vez en Colombia estaba de moda vender lociones, ¿verdad? Y me acuerdo que las personas vendían lociones en sus propias casas, entre familias y todo eso. Y yo me acuerdo que una loción muy fina, me acuerdo que era una marca muy fina, y yo, y sí, la caja original, todo se veía igualito. Y con un precio bien bajo. Y dije, wow, tremendo esto, ¿no? ¿Para qué iba a poner a comprar una loción con el precio alto cuando es la misma loción, en la misma caja, el mismo embotellamiento,
mucho más barato. Pero ¿qué pasó? Me la puse una noche, me puse la loción, y pasó, no le miento, 1 hora, 2 horas, y yo, ya no se siente el olor por ningún lado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el líquido había sido alterado para vender más. Compraban la versión original y yo no sé qué hacían en la botellita, echaban esto y luego le echaban alcohol un poquito más y así vendían más. Estaba siendo alterado. Lo mismo, el Evangelio de Jesucristo estaba siendo alterado por estas personas, añadiendo en su celo legalista la ley de Moisés a la obra consumada de Cristo en la cruz. Acordémonos que Romanos 10:4 nos dice que el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para todo aquel que cree. Cristo cumplió la ley por nosotros, hermanos. Gálatas 1:7 años en realidad habían abrazado un mensaje falso. Tomemos un momento para hacer algunas preguntas al respecto. ¿Crees que podría haber más de un evangelio? Pablo declaró enfáticamente que solo hay un evangelio. Un evangelio. ¿Se acuerdan? Que lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 15 del 3 al 4. El evangelio que él recibió del Señor Jesucristo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, como ya ha sido profetizado, y que se levantó entre los muertos, que fue sepultado y que se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras. El evangelio verdadero de Cristo es conforme a las Escrituras. ¿Eres de la creencia de que no debemos ser exigentes con el contenido del evangelio? Ojalá que no. Debemos ser absolutamente precisos con el evangelio, ya que es el mensaje más importante del mundo y es una cuestión de vida eterna o muerte eterna. Me acuerdo cuando llegamos la primera vez acá y estábamos enseñando precisamente esto, lo que el evangelio es y no es, ¿se acuerdan? Y entonces el hermano Tomás me llama y me dice: pastor, venga que mi papá está a punto de morir. ¿Qué mensaje le iba a traer a él? El mensaje que está en la Escritura. Y ese fue el evangelio que salvó a él. Y gloria a Dios, me dice el hermano que estuvo unos cuantos meses después todavía vivo y pudo gozarse ahí de estar con la familia juntos antes de partir con el Señor. Gloria a Dios, se salvó. ¿Por qué? Porque las vidas de las personas están en juego, hermanos. Están en juego. El verdadero evangelio de Cristo es conforme a las Escrituras, conforme a lo que se había profetizado. Su muerte había sido profetizada en el Antiguo Testamento. Su sepultura también, su resurrección también, y todos los detalles de la crucifixión de Cristo, todos esos detalles están siendo profetizados y lo estudiamos también en Romanos acerca de la profecía, acerca de la crucifixión de Cristo. La vida eterna de las personas está en riesgo. Es el evangelio de la fe sola en Cristo solamente que abrazamos y predicamos realmente tan importante. Sí, porque a través del evangelio se revela la justicia de Dios. Es la única manera que Dios puede declarar justo a pecadores culpables dignos de infierno como usted y yo. Es a través de la cruz de Cristo. Y por eso nos dice en Romanos 1, 16 al 17, porque no me avergüenzo de qué, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente, pero también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. El creyente por la fe vivirá. Es por la fe que fuimos salvos de la pena del pecado del infierno, y es por la fe que continuamos siendo salvos del poder del pecado en la vida diaria, dependiendo de Cristo Jesús y del poder del evangelio. Bien importante eso. ¿Cuáles son las verdades más básicas y no negociables del evangelio? Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Esto es lo que Pablo empieza en la carta de Gálatas del 1 al 4, y nuevamente lo dice claramente: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, Dios y Padre. Y como lo vimos también en 1 Corintios 15 del 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. Y ahí está el mensaje, claramente, hermano. Ese es el mensaje del evangelio. Subráyelo. 1 Corintios 15 del 3 al 4. Es un hecho histórico que sucedió conforme al cumplimiento profético, conforme a la Escritura. Lo dice 2 veces el apóstol Pablo allí.
porque ese es el evangelio que él predicaba, es el evangelio por el cual está defendiendo su apostolado, que fue el mismo evangelio que le reveló el Señor Jesucristo y que lo discipuló en Arabia por 3 años. Y cuando llegó él a Jerusalén, los hermanos ya salvos, los otros apóstoles, no le agregaron nada al evangelio de Pablo, porque no había nada más que agregar, le estaba predicando el mismo evangelio. ¿Cuál es la respuesta apropiada que una persona debería tener hacia el evangelio? La palabra de Dios nos ordena creerlo. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene, tiempo presente, vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo una persona puede dejar de estar bajo la ira de Dios? Creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo sustituyó por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y levantó entre los muertos. Ese es el Evangelio que ninguna iglesia debe negociar, porque fue a través de ese Evangelio que Dios estableció su iglesia. ¿No le dijo a Pedro? Y sobre esta roca, el mensaje del Evangelio, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o de la segunda muerte no prevalecerán contra ella. Amén. Hechos 16:31, la respuesta también aparece bien clara cuando Pablo y Silas son sueltos allí de la cárcel debido al terremoto que hubo, y el carcelero ya se iba a suicidar, ¿verdad? Con la espada. Le dice: no te hagas daño, le dice. Y ese hombre pidiendo luz le dice: ¿qué voy a hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice la palabra de Dios que los que creyeron ahí fueron bautizados después. Pero vemos muy claramente que creyeron. La condición es creer. Amén. Creer es poner tu confianza y descansar en la obra consumada de Cristo, que ya murió por tus pecados y resucitó entre los muertos. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Crees en Cristo, quien murió por tus pecados y resucitó al tercer día? ¿Lo crees, hermano, personalmente? ¿Qué recibe una persona cuando él o ella cree en el Evangelio? Como regalo gratuito, el creyente recibe la justicia perfecta de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, a Jesucristo en la cruz, le hizo pecado, quiere decir, le cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos hecho justicia de Dios en él, o rectitud de Dios en él. Bien claramente muestra que Cristo tomó toda nuestra condena, y por eso ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él ya pagó dicha condena por ti y por mí. También no solamente recibimos la justicia perfecta de Dios, que es una posición favorable hacia Dios, que ahora tenemos la justicia de Cristo. Dios ya no nos ve a nosotros como pecadores, sino como santos, debido a que la justicia de Cristo se nos ha sido atribuida a nuestra cuenta gratuitamente por su gracia. ¿Están agradecidos por eso, verdad? Así es. No solamente tienes una perfecta justicia, que es la justicia de Cristo, su perfecta rectitud, sino que también tenemos la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida eterna. Primera de Juan 5:13 dice claramente la palabra: estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis, tiempo presente, que tenéis, tiempo presente, vida eterna, y para que creáis en el unigénito Hijo de Dios. O sea, que tú puedes saber que tienes vida eterna si crees en Cristo. Eso lo dice la palabra de Dios claramente. Juan 6:47 también: el que cree en mí tiene vida eterna, tiempo presente. El perdón de pecados es otra cosa que recibimos del regalo gratuito de Dios. Justicia perfecta número 1, vida eterna y también perdón de pecados. Hechos 10:34 nos dice la palabra: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de ¿qué? De personas. Él perdona pecados y perdona todos nuestros pecados, como dice Colosenses también. No solamente eso, nos da la libertad de la condenación. Juan 3:17 al 18 nos dice claramente, vamos allí, Juan 3:17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces el mundo no está perdiendo por falta del amor de Cristo, porque eso viene en versículo 17, después del
3:16, de tal manera amó Dios al mundo, sino porque no han creído en Él. Por lo tanto, el perdón de Dios, la justicia de Dios y la libertad de la condenación no puede ser atribuida a ellos a no ser que crean en Él. Es así que usted es declarado justo delante de Dios. Y dice en el versículo 18, en el 17, y ahí en el 18, el que en Él cree, ahí está el objeto de nuestra fe, quién es Él y su obra, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer con Cristo? Ahí está la pregunta clave, ¿sí? Y muchos otros beneficios eternos recibimos en Él, como Romanos 5, del 1 al 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos 5, del 1 al 2. Dice, justificados pues por la fe tenemos, no dice tendremos, dice tenemos aquí ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada a tiempo presente por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gálatas 1:7, vamos allí, porque aquí ya Pablo lo que hace es descubrir a sus adversarios, desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Examinemos las actividades de los falsos maestros en la iglesia de Galacia. Gálatas 1:7b, vamos allí. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir el evangelio de Cristo. Los falsos maestros en Galacia estaban angustiando a los creyentes, sino que hay algunos que os perturban. Están diciendo, no es solamente por la fe, tienes que hacer esto, sino no eres aceptado por Dios. Si ve cómo hace vivir las personas que son creyentes de una manera insegura, lo hacen apartar de la aseguranza que tienen en Cristo Jesús de su salvación y los pone a dudar, como si la obra de Cristo no hubiera sido suficiente cuando Él dijo consumado es. La palabra perturban es tarazo, un término gráfico que describe molestar, agitar, provocar o asustar. Eso es lo que hacían estos hombres. ¿Por qué? Porque veían que gran cantidad de personas en la zona de Galacia se estaban convirtiendo al Señor Jesucristo. Y a ellos no les gustaba, ellos querían tenerlos bajo el yugo de la ley. Y los discípulos, viéndole a Jesús andar sobre el mar, se turbaron. Ahí está el mismo griego que utiliza allí. Se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Mateo 14:26. La palabra turbaron es una forma de tarazo. Se utiliza lo mismo también cuando Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, no se angustie. Eso es lo que estaban haciendo ellos, trayendo angustia sobre la iglesia de Dios. Porque el legalismo te dice, no estás completo, tú tienes que poner tu parte, tú tienes que poner tu esfuerzo. En lugar de levantar a Cristo, levanta al hombre. Bien sutil, hermano, hay que tener mucho cuidado. Gálatas 1:7c, y nos dice allí, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Nuevamente, la intención de los falsos maestros era tergiversar el evangelio de Cristo, pervertirlo. Pervertir en este versículo es matestrepo, una palabra compuesta formada por meta, que significa cambio, y trepo, transición. Aquí la idea de metatrepo es que los falsos maestros habían alterado totalmente el mensaje, lo diluyeron, así como la loción que yo había comprado y echaba, y eso no era la original. Muy parecido, mismo empaque, misma cosa, pero no era lo mismo. Lo mismo pasa con el evangelio este falso evangelio que estaban predicando ellos. Era realmente una distorsión del verdadero evangelio. Esta distorsión tenía la intención de torcer el evangelio en un mensaje completamente diferente. ¿Quién es el que está detrás de alterar la palabra de Dios? Satanás. Satanás le fascina cuando las personas se van por el legalismo, sobre todo los creyentes, porque dejan de ser efectivos en la obra de Dios. ¿Sí? Porque los pone bajo el yugo de la ley y los pone a orar bajo la carne en lugar del poder del Espíritu Santo. Siempre ha habido un ataque intencional
contra el Evangelio. ¿Quién crees que está detrás de esta infamia? Nuevamente, Satanás. Con que Dios ha dicho desde Génesis capítulo 3, cuando entró el pecado al mundo. Con que Dios ha dicho. Vino a alterar el mensaje que Dios le había dicho a Adán, que no comiera del fruto, que podía comer de todos los árboles del huerto, excepto del fruto del bien y del mal, porque si comieren de él ciertamente morirán. ¿Y qué dijo él? No morirás, le dijo a quien a Eva, sino que sabe Dios que se le será abierto tus ojos, sabré el bien y el mal, como que dice, Dios le está guardando de experimentar algo mejor que lo que Dios le está dando. Lo mismo, estas personas, maestros fraudulentos, estas personas, falsos maestros, te quieren aparentar de que ellos están viviendo una vida más espiritual que la tuya. Pero detrás de todo eso está que su propia gloria, ellos están buscando su propia gloria y no levantan el nombre de Cristo. Gálatas 1, del 8 al 9. Pablo pronunció un anatema, maldición por alterar el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes han visto que cuando usted predica a las personas y le habla de Dios, todo el mundo quiere escuchar de Dios, la gran mayoría? Pero una vez usted le menciona a Cristo y la cruz, ahí ya tenemos un gran problema. Y cuando le dice que solamente eres salvo por la sola fe en Cristo únicamente, más todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que las personas se conviertan. Satanás quiere que ellos sigan con ese velo para que no vean a Jesucristo y se conviertan a Él, para que pasen del reino de las tinieblas al reino de luz por la fe en Cristo. Y por eso Pablo pronuncia este anatema o maldición por alterar el Evangelio. Gálatas 1:8. Y dice así: mas si aún nosotros, miren que se incluye él también, es posible. Y vamos a ver más adelante que Pedro se unió a esa simulación con los judaizantes. ¿Por qué? Porque tenía temor a los hombres más que el temor de Dios. Entonces, si un apóstol se puede torcer, ¿cuánto más nosotros? Por eso dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Pablo dio una reprimenda general a cualquiera que pudiera verse tentado a torcer el mensaje del evangelio. Sin el mensaje del evangelio no hay salvación. ¿Se puede usted imaginar si usted hubiera recibido un mensaje alterado? No estaría salvo. Así de sencillo es. Las almas de las personas están en juego. Por eso Pablo les puso una reprimenda dura a los Gálatas. Gálatas 1:8a. Y dice aquí nuevamente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo. Pablo estaba advirtiendo solemnemente a los Gálatas que nunca escucharan otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Pablo dijo que una maldición anatema debería caer sobre cualquier persona, incluidos él o sus compañeros de trabajo, si predicaban un mensaje alterado, mas si aún nosotros. Vamos a ver más adelante que Pablo reprende a Pedro por su simulación, dejando a un lado a los gentiles. ¿Por qué? Porque tenía temor a los judaizantes, tenía temor a aquellos que querían guardar y pervertir el evangelio de Cristo Jesucristo, porque él era judío también. Y Pablo dijo: lo que está haciendo es de condenar un apóstol a otro. Es más, esa es otra de las bases sobre el cual él demuestra su autoridad apostólica, reprendiendo a otro apóstol. Tremendo eso, ¿no? Pablo advirtió que incluso si un ángel descendiera del cielo y predicara un evangelio diferente, debería ser maldito anatema. Maldito anatema. Por eso muchas veces decía él: ¡ay de mí si no predico el evangelio! ¡Ay de mí! ¿Sí? Quiere decir, te colocas bajo el ¿qué? Bajo el castigo de Dios. No es que te condena, sino que te colocas bajo la maldición de Dios. De Dios, en lugar de bendecirte como creyente, ¿de qué? Te está disciplinando constantemente. Tremendo. Es básicamente una forma de apostasía o de apartamiento de la verdad. Porque alterar el evangelio es apartarse de él. Anatema. Algo apartado, dejado a la justicia de Dios.
En el caso de un animal para ser sacrificado, se utilizaba en el Antiguo Testamento. En el caso de un hermano sacado fuera de la comunión, como en 1 Corintios capítulo 5 creo que es, que había un hermano en la congregación que estaba durmiendo con su madrastra, ¿no? Y Pablo decía, pero esto es de condenar, pero más de condenar todavía que ustedes no digan nada, sacar a ese perverso, ¿verdad? Y luego vemos en segunda de Corintios que él llega arrepentido y lo recibe nuevamente a la comunión. No quiere decir que él perdió su alma, pero se estaba colocando en el riesgo de que Dios lo disciplinara severamente, que aún su cuerpo muriese y fuera salva su alma, decía Pablo, ¿verdad? O sea que la salvación no perdía, pero se estaba colocando bajo la disciplina de Dios. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, dice Pablo, también separado de Cristo por amor de mis hermanos, hablando de los israelitas que no han creído en Cristo, los que son mis parientes según la carne. Él utilizó el mismo griego ahí, anatema. Así era el corazón que tenía por los judíos, que él decía, si fuera posible yo ser condenado para que ellos se salven, pues para adelante, ¿no? Obviamente no puede ser posible eso, ¿no? Pero él mostraba su corazón claramente, ¿no? Gálatas 1:8b. El ultimátum de Pablo pronunció la condenación de Dios sobre cualquiera que predique otro evangelio diciendo, sea anatema. Sea anatema. Sea creyente o sea un incrédulo que está metiendo ahí tratando de llevarse a otros, ¿verdad? Sea anatema, dice la palabra de Dios. Obviamente que no es creyente, si muere sin nunca creer en Cristo, pues para el infierno va, ¿verdad? Pero el creyente el Señor lo disciplina. Él azota a todo aquel que toma por hijo, ¿verdad? Tremendo. Gálatas 1:9. Dice aquí, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. O sea que lo había dicho antes, dice, y aún ahora lo repito. Si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo ahora dio una condena más específica dirigida al culpable de este nuevo y falso mensaje del evangelio, quien quiera el tal fuera. No puso nombre propio, pero yo estoy seguro que estaban allí. Estaban escuchando como Pablo estaba diciéndole sin pelos en la lengua, sea anatema. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba buscando el favor de los hombres ni los aplausos de los hombres, sino la gloria de Dios en el evangelio de Cristo. Esta iglesia cerrará sus puertas el día que deje de predicar el evangelio de Cristo como está en las Escrituras. Mueren las iglesias así. Por eso es importante, ese es el mensaje que nos salvó nuestras almas, hermanos. ¿Sí? Ese es el mensaje que debemos no solamente de predicar, lo debemos de vivir y lo debemos de proteger. Gálatas 1:9a. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, la condición sí, en este versículo es una condición de primera clase. Esto significa que no se refiere a una posibilidad hipotética, sino a una posibilidad real, o en este caso, una realidad. Pablo sabía que alguien estaba predicando un falso evangelio y estaba en su audiencia cuando él estaba escribiendo esta carta. Gálatas 1:9b. Cualquiera que predique un evangelio falso debería sentirse muy incómodo porque esta advertencia, sea anatema, se repite y se personaliza aquí. Pablo dijo, si alguno, ahí está personalmente, alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:9c. Diferente evangelio del que habéis recibido. El evangelio que Pablo predicaba en todas partes era el mismo evangelio que los gálatas habían recibido originalmente. Es el mismo evangelio que hablamos en el capítulo 2, sobre el cual cuando Pablo volvió a Jerusalén y les mostró qué evangelio estaba predicando a los judíos ya salvos a partir del día de Pentecostés, aquellos que salvaron desde antes, contando los apóstoles, no tuvieron nada más que agregarle porque era el evangelio puro de Cristo. Gálatas 1:10. Aquí está la razón del por qué muchos creyentes en las iglesias de Galacia estaban comprometiendo, permitiendo tal cosa que sucediese,
que hubieran personas judaizantes permitiendo el evangelio de Cristo. Y ahí está la razón. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Buscar la aprobación del hombre es el camino a la apostasía. Es quitar los ojos del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó con su sangre preciosa, nos compró, nos lavó y nos dio vida eterna por medio de su resurrección, y cambiarlo por el mensaje de otra persona que está alterando el dicho mensaje. Tremendo eso, es como darle una bofetada a nuestro Salvador. Gálatas 1:10, buscaba Pablo la aprobación de los hombres, podemos dar un rotundo no como respuesta, pues semejante reprimenda, ¿verdad? Gálatas 1:10a, pues busco ahora el favor de los hombres. Pablo fue frecuentemente perseguido por los judíos de su época debido al mensaje que predicaba. Al apegarse a este versículo impopular, demostró que no estaba motivado por el deseo de agradar a los hombres. Hermano, nosotros venimos de lejos, viajamos, invertimos por este evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. No estamos buscando iglesias ricas económicamente. No estamos pidiéndole ni un centavo, hermanos. Porque hemos creído que de gracia recibimos y de gracia damos. Porque Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Y ese fue el mensaje que transformó mi vida. Y ese es el mensaje que, a como más voy creciendo espiritualmente, me siento endeudado de que quiero ir hasta los confines del mundo a predicar este evangelio glorioso. Cuando Jesús resucitó, dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí estoy todos los días con vosotros hasta el fin. Yo lo creo y he visto el poder de Dios transformando vidas aquí en esta iglesia, desde la misma vez que llegamos la vez pasada, hermanos. Maravilloso. Y cómo ustedes recibieron el evangelio de la gracia de Dios, eso también es gracia de Dios, porque a veces hay en otras iglesias donde vamos y nos sacan, hermano, no quieren la iglesia entender eso, ¿sí? Porque la gracia no es para todos. Muchos les gusta agradar a los hombres. Por eso es importante que la iglesia Cristo vive proteja el evangelio y lo defienda. Gálatas 1:10b, o el de Dios. O busco el favor de los hombres o el de Dios. Hermanos, no podemos dejar que la gloria de Dios deje de manifestarse en nuestras vidas, porque entonces nos vemos pecando, hermano. ¿Sí? Y vamos a ver más tarde que eso es lo que hacían ellos. Pura carnalidad, las obras de la carne, celos, contiendas, disensiones, se mordían unos a otros, había tanto problema. ¿Y sabe por qué? Por esa misma situación. Habían dejado de infiltrar el mensaje del evangelio. Le están haciendo alterado, están abrazando un falso evangelio. En lugar de tratar de ganar popularidad entre los hombres, a Pablo le preocupaba agradar a Dios. Por eso, cuando la primera vez que vinimos y estaba en contacto con el pastor, hay que si íbamos a venir y todo eso, ¿verdad? Y hablando con él me decía: pero quién sabe, pastor, que tantas horas, quién sabe que si los hermanos van a venir, ¿verdad? Y le pastor, vamos a orar, que el Señor va a hacer obra maravillosa. Y la hizo, ¿no? La hizo. Es obra de Dios. Nosotros solamente predicamos el evangelio. Nosotros no venimos a predicarle algo nuevo, hermano. Estamos predicando lo que la palabra de Dios realmente quiere decir en su contexto. Amén. Es obra de Dios. Un par de preguntas muy importantes. Primera, ¿por qué es ofensivo el evangelio? La predicación específica del mensaje del evangelio de la cruz como el único medio para la salvación es una ofensa para los perdidos. Al mundo le gusta escuchar que hay muchos caminos hacia Dios. No nos digamos mentiras, ¿verdad? Ellos piensan que así como una montaña tiene un solo pico y que hay muchos caminos para llegar al pico de la montaña, de igual manera todas las religiones de alguna manera llegan a Dios. No les gusta escuchar el por qué Jesucristo dijo: yo soy el camino singular, la verdad singular y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque suena como muy cerrado, ¿verdad? Así es ofensivo. Hechos 4:12
nos dice la palabra de Dios claramente, y en ningún otro hay salvación. Por eso hay que proteger el Evangelio de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y así sucesivamente, tantos pasajes que exhorta a él acerca de aquellas personas que deciden agradar a los hombres en lugar de buscar la gloria de Dios. ¿Qué tipo de mensaje quiere escuchar la humanidad, hermano? La persona promedio quiere escuchar un mensaje inclusivo, atractivo, que sea fácil de aceptar, que no le hable de pecado, que no le hable de infierno, que no le hable de condenación, que no le hable que por las obras de la ley nadie verá a Dios, porque por medio de la ley hay conocimiento del pecado. No, ellos quieren saber que ellos mismos pueden labrarse su propio lugar al cielo. Por eso es ofensivo el Evangelio, porque le muestra que es primero las malas noticias y luego las buenas noticias, que lo que Cristo hizo, lo hizo una vez por todas para la salvación de la humanidad y que por la sola fe podemos ser salvos. ¿Sí? La persona promedio quiere escuchar un mensaje inclusivo. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos carnales. Claramente lo profetizó Pablo. 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Corintio también tenía ese problema, las iglesias en Corinto tenía problemas también con los falsos apóstoles. El orgullo, la mayoría de las personas son como Caín. Es ofensivo para las personas que Cristo sea el único que pueda salvarlos, y quieren que les digas algo que ellos puedan hacer, que pasen adelante, haga esto, repita la oración del pecador, haga esto, haga lo otro, haga esto. Ahí todo el mundo está de acuerdo y nadie te va a pelear, ¿verdad? Pero cuando tú le dices que la única condición es creer, ahí sí, hay un problema, ¿verdad? Y Hechos 4:12 lo dijo el Señor muy claramente, y Juan 14:6, ¿no? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Los no salvos del mundo no creen que todas sus justicias son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. La mayoría de la gente no quiere que se le diga, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Romanos 3:12. Pero sabes una cosa, hay que decirle a las personas, porque hay que decirles la verdad, en amor, pero hay que decirles la verdad. Gálatas 1:10c, y nos dice claramente, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Por supuesto, Pablo buscó aprobación, pero solo de Dios. Nuevamente, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Él quería agradar a Cristo, él vino a servir a Cristo. Si quieres agradar a Dios aferrándote al verdadero evangelio de la gracia, prepara tu corazón para la oposición, hermano. Va a haber oposición. Pero en medio de la oposición van a haber algunos hermanos que en lágrimas van a abrazar el evangelio de Cristo. Y van a amarte a ti porque tú tuviste suficiente amor por ellos para decirles la verdad. Cueste lo que cueste. Como Esteban. Amaba tanto a sus consiervos judíos que les comenzó a hacer una narrativa de todo el Antiguo Testamento de cómo el Cristo iba a padecer y todo eso, porque estaba amándolos tanto que estaba dispuesto a decirle la verdad hasta la muerte, hermano. Amén. Y no fue en vano, porque Pablo se acordó cuando consintió con la muerte de él, sembró la semilla, desde ahí empezó. Todavía no ha respondido Pablo por la fe, pero así él empezó. Cuando la iglesia de Jesucristo comenzó, era estimada por el público en general. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el día de Pentecostés, así es, fue un evangelio claro y siguieron predicando un evangelio claro. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles,
partimiento del pan y las oraciones. Y el Señor añadía a los que iban de ser salvos. ¿Quiere usted que esta iglesia añada a Dios a los que quieren ser salvos? Prediquen un evangelio claro. Y prediquen un evangelio y protéjanlo y defiéndanlo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero con el tiempo fue rechazada en todas partes. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Empezó bien y siguió bien, pero empezó a ser rechazada en todas partes. Hechos 28, 22, miren lo que dice allí. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Esa es la posición, así cuando terminó Pablo sus viajes misioneros, ¿verdad? Mucha oposición. Lo mismo sucede inevitablemente con la venida del Evangelio en una nueva área del mundo. Al principio podría ser tolerado, pero luego la oposición puede levantarse fácilmente, como ocurrió en Hechos 17, del 10 al 13. Te lo puede por su cuenta, ¿no? La pregunta importante es: ¿complacerás a Dios y te mantendrás firme en el verdadero evangelio de la gracia, o buscarás complacer a los hombres e intercambiar el evangelio por algún mensaje alterado? ¿Tienes un familiar que no está salvo? Levante las manos que tienen familiares que no están salvos. ¿Se siente usted intimidado en decirle la verdad simplemente por el hecho de que cómo irá a reaccionar? ¿Será que no me van a volver a hablar? No, hermano, usted tiene que tener suficiente amor para decirle la verdad a ellos, en amor, pero debe de amarlo lo suficiente para decirle la verdad. Y ahí terminamos esta sección. Padre Celestial, gracias. Gracias porque es el poder del evangelio lo que nos salvó, Padre. Padre, ayúdanos no solamente a predicarlo, sino también a defenderlo y a corregir a aquellos que se están tratando de alterar el mensaje, ya sea por ignorancia, porque no lo han aprendido muy bien, o porque han sido persuadidos por otros, Señor. Padre, si hay alguna persona aquí que se siente intimidado en cómo hayan de responder sus seres queridos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, y sienten que realmente deben de compartir y no lo han compartido, yo te pido, Padre, que se acuerden que Jesucristo en la cruz, Él mismo fue crucificado por nosotros y en lugar nuestro, y no se avergonzó, sino que oró por nosotros, y oró por los transgresores, dice la palabra de Dios en Isaías 53. Le digo: Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Padre, gracias porque un día llegó el evangelio puro a nuestras casas, a nuestras iglesias, a nuestro lugar de trabajo, y pudimos poner nuestra confianza en que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Ayúdanos a proteger ese mensaje, Señor, porque de ese mensaje está el futuro de nuestros hijos que todavía no han confiado en Él. Está el mensaje del futuro por una eternidad de aquellos compañeros de trabajo que todavía no han escuchado en Él. Y como dice tu palabra, ¿y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo irán si no tiene quien les predique? Padre, mueve a la iglesia a que tengan el suficiente amor para decir la verdad y compartir el evangelio de Cristo, y que lo protejamos, Señor. Padre, yo te pido, si hay una persona que todavía no ha puesto su confianza en Cristo, que hoy se dé cuenta que no hay nombre bajo el cielo bajo el cual pueda ser salvo, únicamente en el nombre de Cristo, porque Él fue el único que pudo reconciliar lo que está en el cielo con lo que está en la tierra, y ahora puede reconciliar lo que está en la tierra a la persona con lo que está en el cielo, creyendo en el evangelio, que Cristo murió por sus pecados y resucitó de los muertos. Que hoy mismo ponga su confianza en Él, en Cristo Jesús. Amén.